Voy a ver acá si me sale a mí también en Facebook. Ya. Ahora estamos en vivo. Marco. ¿Estamos en vivo? Estoy buscando, espera. Ya. Sí, ya estamos. Estamos en vivo. Listo, en Saludamos a línea. todas las personas que se están sumando a este Facebook Live. Es el primer capítulo que hacemos desde la Fundación Sol. Habíamos hecho ya varios capítulos por el Instagram, pero nos habían pedido varias personas que siguen nuestro trabajo, sobre todo pensando en que hay muchas personas que están a punto de pensionarse o que son pensionados y pensionadas y que están mucho más activos en el Facebook que en el Instagram, que pudiéramos hacer también estas instancias a través del Facebook. Hoy día tenemos un panorama ya mucho más complejo que las semanas pasadas. Queda muy claro que esta obligación que el Estado y que el gobierno en particular hace a las personas de hacer cuarentena obligatoria en sus casas, lamentablemente no se puede cumplir. Y no se puede cumplir por las razones que quedaron en evidencia a partir del 18 de octubre. Y es que los salarios son tan bajos, ¿no? Los empleos son tan inestables, las pensiones son tan miserables y el nivel de endeudamiento es tan alto en los hogares que hay que elegir entre la salud y la satisfacción de las necesidades básicas. Y eso es lo que está enfrentando gran parte de los hogares en Chile. Y una de las principales demandas y uno de los principales problemas que tenemos en Chile justamente es la jubilación, ¿no? Son las pensiones de las personas. Y hoy día vamos a presentar los principales resultados del estudio Pensiones bajo el mínimo, cuyo uno de los principales autores es Recaredo Galvez, que nos acompaña. Hola, Reca. Hola Marco, gracias. Y también, bueno, contento, como tú decías, con la posibilidad de estar compartiendo en esta nueva plataforma. Así es, vamos hoy día a aprovechar al final de este espacio donde después de comentar los resultados del estudio, vamos a aprovechar de comentar una de las noticias que se ha tomado la agenda hoy día, que tiene que ver con la imposibilidad de que los afiliados se cambien de fondo en plazos cortos de tiempo, ¿no? Vamos a ver que hasta el día de hoy uno podía cambiarse de fondo hasta 4 días de tiempo, rápidamente se podía hacer esa gestión y podía cambiarse de un fondo A a un fondo E, del fondo D al fondo B, etcétera. Pero hoy día hay un proyecto de ley para restringir esas posibilidades, lo vamos a comentar al final. Pero partamos por el estudio, porque el estudio, más allá de los cambios de fondo, que tiene que ver con parámetros de un sistema de cuentas individuales, el estudio pone sobre la mesa la discusión sobre el sistema de pensiones en su conjunto. Y es por eso que es tan importante referirnos a los resultados de este estudio en términos generales y después en términos específicos. Partamos, Reca, hablando sobre los principales resultados del estudio. Sí, vamos a utilizar unas breves láminas para apoyar la visualización de este trabajo. Y la idea es que podamos, en cierta forma, comentar, como tú decías, los principales resultados que arrojó esta investigación, en la cual pudimos ver, acá vamos a presentar el archivo. Podemos ver acá un documento que en gran medida puede ser de bastante utilidad para comprender cuál es el contexto de los montos de pensiones que se están pagando en este momento en nuestro país. Está pensado esencialmente para abordar los contenidos que se pueden apreciar en su índice, que tienen que ver con el stock de las pensiones pagadas a diciembre del 2019, tanto por las AFP como por las compañías de seguro. Eso es algo bastante interesante, puesto que nos permite tener una mirada más extensa del sistema, considerando que generalmente tenemos presente a las instituciones que son las AFP, puesto que es donde se contribuye, ¿verdad? Pero al momento de pagar pensiones existen modalidades que pueden implicar que las personas ya jubiladas tengan una relación con una AFP, si toman una modalidad, por ejemplo, como el retiro programado, o con una compañía de seguro, en el caso de tomen modalidades como una renta vitalicia.
Entonces esos resultados también, para el caso de las pensiones de vejez, son analizadas en este estudio. Es parte del inicio, como se ve acá, luego un panorama regional y también un análisis por distintos tipos de pensiones. En total se logran revisar 984.000 pensiones, ¿verdad? Que se organizan a través de distintas perspectivas para poder tener resultados. Acá quizás un pequeño cuadro inicial que es bastante sencillo y se puede comentar para que quienes visiten el estudio también puedan ir comprendiendo de una manera más ágil todo lo que buscamos señalar acá. Como ven, acá vamos a tener las pensiones del tipo autofinanciadas que van a corresponder al resultado del ahorro acumulado de los trabajadores y trabajadoras, más la rentabilidad de las inversiones de los fondos de pensión. Y en este caso tenemos dos medidas para entender estos resultados. La primera es la mediana, que va a corresponder al dato exacto que se encuentra en la mitad de la distribución total de las pensiones que se pagaron por tramo. Por ejemplo, estamos hablando cuando vemos, por notar el caso de quienes cotizaron entre 25 y 30 años, podemos decir que al mes de diciembre del 2019 habían sido 139.023 personas que se encontraban en ese tramo de años de cotización y que la mitad de ese conjunto de personas había recibido una pensión igual o menor a 221.101 pesos. ¿Ya? Y así Igual o podemos menor, entender eso es muy importante, igual igual o o menor, menor. así es. Así es. Esto por un peso, si fuera 221.102, ¿verdad? Podríamos decir de que ese es el monto que correspondió a la mediana y fue el monto que recibió, en este caso, el grupo de personas que se encontraban en estos tramos de años cotizados. Otra medida más conocida, ¿verdad? El promedio, el cual, como se puede apreciar en este caso que estamos comentando, va a ser relativamente mayor que la mediana, pero lo que enciende la alerta es que tanto el promedio como la mediana en relación a las pensiones autofinanciadas están por debajo del salario mínimo que estaba vigente a diciembre del 2019. Incluso si vemos la pensión total, que corresponde al monto de pensión considerando los aportes estatales, en este caso el aporte previsional solidario, tenemos que ni siquiera en ese caso las pensiones logran superar el salario mínimo. Entonces este primer cuadro, Marco, en línea de lo que comentábamos, ya nos viene develando una situación bastante problemática. Así es. Bueno, saludamos a las personas que se están incorporando al Facebook Live. Mandan saludos desde Ancud, desde Chiloé. Muchos saludos a Catalina y gracias a Rubén que colocó el link del estudio de la Fundación, que efectivamente en la página web de la Fundación y en nuestras redes sociales ustedes pueden acceder a todos nuestros estudios y en particular a este último en detalle pueden revisar todos los cuadros que estamos presentando. Lo que nos dice Reca es muy importante, ¿no? Hoy día, en términos de las pensiones de vejez, se están pagando casi 1 millón de pensiones. Y hace 10 años atrás se pagaba menos de la mitad. Por tanto, hoy día ya todos y todas conocemos a alguien directamente en nuestra familia, alguien de nuestro barrio, algún compañero de trabajo, etcétera, que está recibiendo estas bajas pensiones. Este es un problema material concreto, extendido por toda la sociedad. Y por tanto, hoy día hay mucha más masa crítica, más información justamente para poder ir viendo de que lamentablemente este sistema no es viable y nunca ha sido viable, ¿no? Incluso, como decía Recaredo, echándole harta benzina al sistema, vale decir, cotizando hasta 35 años, que era el tramo siguiente al que está marcado, de 30 a 35 años, las pensiones para la mitad de las personas están por debajo del salario mínimo. ¿Qué podemos decir en el caso de las mujeres, Reca? ¿No? Sabemos que este sistema, como es un sistema, un mercado de cuentas individuales de ahorro obligatorio privado, finalmente a las mujeres no las trata como ciudadanas, sino que las trata como clientas, como consumidoras. ¿Qué pasa con las pensiones de las mujeres? Claro, en el caso de las pensiones de las mujeres, como tú dices, vamos a ver resultados que son todavía más claros de la catástrofe que se está viviendo en materia previsional. En esos términos, si vemos el mismo tramo de años cotizados que estábamos comentando recién, que es el tramo
de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, que corresponde prácticamente a una carrera completa en términos laborales, ¿verdad? Para el caso de las mujeres, en términos de pensiones autofinanciadas, tenemos que la mitad de quienes cotizaron ese tramo de años recibió como pensión autofinanciada menos de 277.720 pesos. Ya también se encuentra bastante por debajo del salario mínimo, y la mediana de todas las mujeres que recibieron una pensión, es decir, la mitad de las 472.300 mujeres que recibieron pensión de vejez en diciembre del 2019, recibió menos de 137.870 pesos como monto de pensión. O sea, eso también se ubica por debajo de la línea de la pobreza para hogares unipersonales al mes de diciembre. Es decir, las pensiones que se están pagando hoy en nuestro país no tienen tampoco ninguna relación ni siquiera con los estándares mínimos que se han fijado, en este caso el salario mínimo o la línea de la pobreza. Entonces vemos claramente que es difícil seguir pensando en reformas que siguen sosteniendo el sistema de AFP. O sea, es bastante contraintuitivo no tener sobre la mesa un debate que esté meramente marcado en una reforma sustitutiva, es decir, algo que ha ocurrido en una serie de países, por lo menos según información de la propia OIT, en alrededor de 30 países que habían privatizado sus sistemas de pensiones desde los 80 hasta el año 2016, por lo menos 18 de ellos ya habían tomado decisiones para revertir esas privatizaciones. Y acá el dogma de las cuentas individuales y de poder seguir generando estas inversiones en los grandes grupos económicos, ¿verdad? Son situaciones que impiden pensar en un sistema de seguridad social, que tampoco es que no hayan propuestas al respecto. O sea, ha habido desde hace años un trabajo en esa línea. Entonces, la situación de los montos de pensiones, como vemos, es del todo una situación que nosotros hemos denominado en la Fundación como de crisis. O sea, esto ya es una crisis previsional y viene ocurriendo desde antes incluso que el mismo estallido y la revuelta social de octubre. Así es. Seguimos las que se están incorporando. Saludos a Arica también. Estamos casi de extremo a extremo. Saludos de Chiloé, Arica. Pedro nos manda un abrazo grande, Pedro Valencia, dirigente sindical. Mostremos un poquito, contemos un poquito qué pasa en cada una de las regiones, sobre todo que tenemos personas de distintos lugares de Chile acompañándonos, para ver cuáles son las regiones que presentan las pensiones más bajas, ¿no? Dentro de un escenario transversal de bajas pensiones, ¿cuáles son las regiones más precarias en términos de pensiones? Sí, veamos para eso, ¿te parece un interesante mapa que hicieron en el medio El Desconcierto, que es un medio que publicó este estudio en detalle y trabajó en una representación de los principales resultados? Entonces, les podemos presentar a quienes nos están viendo en este momento esos mapas que se trabajaron ahí, que eran bien interesantes y que nos muestran estos datos regionales, ¿verdad? Perfecto. Sí. Aquí, como ustedes pueden ver, comienza ya a hacerse evidente a través de distintas medidas, tanto las que estábamos conversando recién, ¿verdad? La mediana y el promedio. Y además tenemos una relación de cuál es el monto que tiene, cuál es la relación que hay entre el monto expresado y el salario mínimo, ¿ya? Entonces, como en este caso la mediana. Entonces, como ustedes ven, eh, en todas las regiones los montos se encuentran por debajo del salario mínimo. O sea, no alcanzan a ser, que son estas figuras de color azul,
no alcanzan al 100% del salario mínimo los montos medianos que se pagaron en las pensiones en las distintas regiones, ¿ya? Veamos Teniendo, los lagos que nos acompañan personas de Ancud, veamos qué pasa en los lagos, ¿eh? veamos qué Tenemos, pasan, ahí está. ahí están los lagos. Voy a eso agrandar lo más que se puede el mapa y claro, ahí como Casi ven, 38.000 pensiones, ¿no? claro, casi 38.000 pensiones fueron pagadas en la región de los lagos y tenemos que la mediana correspondió a 171.000 pesos, ¿ya? Entonces, si volvemos a hacer el ejercicio como lo habíamos hecho recién, podríamos decir que la mitad de las 37.644 personas recibió menos de 171.418 pesos como pensión de vejez en el mes de diciembre del 2019. Entonces, esa pregunta probablemente no pasa ningún test que se le pueda plantear a algún hogar respecto de cuál es el monto suficiente para vivir el mes. Nosotros en la fundación hemos trabajado algunas eh, perspectivas respecto de para qué alcanza el sueldo mínimo. Y aún así hemos podido ver cómo ya con un monto del sueldo mínimo que está en los 320.500 pesos, ¿verdad? Alcanzaría para un arriendo, para comprar pan todos los días, para ir y volver al trabajo, para los descuentos de leyes sociales, ¿verdad? Y eh, para pagar agua y luz, pero más que eso no es suficiente. Entonces estos montos que no son ni siquiera el 60% del salario mínimo en el caso de los lagos, eh, claramente están demostrando lo que se puede entender como insuficiencia de este monto. Es decir, Así no es. es Así es. Si puedes mostrar también mientras Arica, que nos estaban acompañando, mientras yo sigo saludando a las personas que nos mandan muchos cariños. Saludos a Rengo, que nos están acompañando, San Esteban, a Punta Arenas, Beatriz de Punta Arenas, Copiapó, a David, mucha salud. Sí. Tomás desde Buenos Aires nos manda saludos, María José Azoca, nuestra compañera amiga desde Estados Unidos, que está haciendo su estudio allá, también nos manda saludos, Carolina Espinosa de la Confusam, de los trabajadores de la salud, quienes están poniendo el hombro y su vida y arriesgando su vida en estos momentos. Muchos cariños también para ella, desde Sí. Rancagua, De Basilio, Noma Copiapó FP de también nos Rancagua, saludan. Copiapó, muchos saludos. Veamos Arica y Parinacota, ¿no? ¿Cómo Aquí estamos ahí? estamos, aquí estamos, en Arica y Parinacota, ¿verdad? Donde la situación es también bastante alejada de la suficiencia. O sea, acá lo interesante que tratamos de desarrollar también en esta investigación es que no estamos hablando de pensiones a la sueca o a la suiza, ¿verdad? O de montos de pensiones que se pagan en países que tienen sistemas públicos, sino que estamos comparando los montos de las pensiones que se pagan en Chile para vivir en Chile y con los propios estándares o con las propias medidas que el Estado chileno ha fijado, como son las líneas de la pobreza y como lo es el salario mínimo. Entonces, en este caso vemos que en la región de Arica y Parinacota, de las 12.297 pensiones que se pagaron en el mes de diciembre del 2019, ¿verdad? La mitad de ellas, la mitad de esas pensiones estuvo por debajo de los 204.682 pesos, o sea, pensiones que siguen estando además por debajo del monto del salario mínimo en Chile. Así es. Expliquemos, nos piden explicar un poquito más, si me permite, el concepto de línea de la pobreza y aprovecho de saludar a personas que nos están siguiendo desde Milipilla, desde Concepción, nos dicen la tierra de Recaredo, ¿no? Que en estricto rigor no es Desde, Concepción, claro, pero, no es pero donde estudió Reca. la tierra También adoptiva. Así es, de Yanquihue, Roberto Reyes, dirigente sindical de TVN, los medios de la comunicación muy golpeados, explicar que la línea de la pobreza es una medida que hoy día se presenta de dos maneras. Se mide por ingresos y depende del tamaño del hogar, ¿no? Cuando es una persona, es un hogar unipersonal, hoy día aproximadamente están 170.000 pesos la línea de la pobreza. Pero en la medida que van teniendo hogares de mayor persona por economías de escala va subiendo, no en 170.000 por persona, pero para 4 personas hoy día están 451.000 pesos aproximadamente en la línea de la pobreza, ¿no? Esa es la forma en que mide la pobreza por ingresos en Chile,
y también está la pobreza multidimensional, donde se mide acceso a educación, salud, trabajo, vivienda y pequeños componentes de calidad en ese acceso. Eso es muy importante considerarlo. Hagamos un resumen, Reca, con este cuadrito que hemos podido pedir por transparencia, donde nos muestra por veintiles, por deciles, cómo se distribuyen las pensiones totales en Chile, porque finalmente la pregunta es, ¿cuántas pensiones hoy día en Chile son mayores a 500 lucas aproximadamente? ¿No? Y 500 lucas sabemos que en el Chile actual es un valor que muchas personas llegan justo o se tienen que endeudar igualmente pensando en que esos ingresos van exclusivamente para una persona. Veamos ese cuadrito que pedimos por transparencia, que es por veintiles, que expliquemos qué son los veintiles. Sí, bueno, acá tenemos el cuadro que también se encuentra en el estudio, ¿ya? En el cual podemos ver, como tú decías, ¿verdad? Una distribución por veintiles, a partir de donde se van desprendiendo una serie de conclusiones que ya empiezan a dejar con muy pocos argumentos las ideas respecto de que acá hay casos acotados, ¿verdad? O que esto en el fondo muchas veces se relaciona con la situación laboral particular de cada persona, pero al mirar estas medidas es posible tener en cuenta que es a la mayoría de las personas a quienes sin lugar a dudas se les está pagando hoy día pensiones bajísimas. Incluso dentro de lo que concluimos y colocamos en este estudio, ¿verdad? Estamos señalando un análisis de qué ocurre si dividimos a todas las personas que se pensionaron en tramos iguales, en este caso en estos 20 tramos iguales, ¿verdad? Ordenados de menor a mayor, para poder apreciar cómo se ordenan estos montos que se están pagando de pensiones. Y en ese sentido, se observa acá de que el 80% o cerca del 80% de las personas pensionadas tuvo un monto que fue menor al salario mínimo de diciembre del 2019. O sea, no estamos hablando solo del 50%, que es la medida que veníamos usando para mirar los ejemplos por región, ¿verdad? Sino que ahora ya podemos observar de que es a 8 de cada 10 personas a quienes se les pagó una pensión que estuvo debajo del sueldo mínimo. En ese sentido ya es necesario pensar en un problema de tipo estructural, no en algo que generalmente se ha tratado de ver como un problema individual. Ese, desde nuestro punto de vista, también ha sido el principal problema de enfoque de la situación, pensar de que esto se va a resolver con pequeñas consideraciones financieras, con decisiones particulares e individuales, o con movimientos de masa, tratando de moverse en las finanzas, ¿verdad? Cuando al final lo que acá ocurre y se devela con esta situación es que a pesar de las grandes rentabilidades históricas que ha tenido el sistema de AFP y que son de público conocimiento, ¿verdad? A pesar de aquello, a pesar de movimientos entre fondos de pensión, hoy día, a diciembre del año que recién pasó, 8 de cada 10 personas no lograron superar el salario mínimo como monto de pensión de vejez. Entonces, eso probablemente es importante mirarlo ya en una perspectiva más sistémica, no a nivel de individuo. Este tema no resiste ese tipo de análisis. Exacto, ¿no? Para complementar, y por si alguien no lo comprendió bien, los veintiles significa distribuir a la población en pedazos iguales de 5% cada uno. Entonces el veintil número 1 significa que es el 5% de las pensiones más bajas que pagan las AFP y las compañías de seguro. Y abajo está la pensión mediana, ¿no? La que está en la mitad de ese segmento del 5%, que equivale como a lo que recibe el 2,5% o menos. Y estos valores incluyen los subsidios del Estado, y esto es lo más grave, como decía Reca, incluye el aporte previsional solidario. Entonces uno va bajando, 21, 22, y en el 2016, ¿no? Tenemos el 80% de la población que recibe pensiones. Y si se fijan, recién en el 2019 aparecen valores sobre los 500.000 pesos. O sea, lo que podemos decir es que cerca de un 10% de las pensiones que se pagan actualmente por la AFP y las compañías de seguros son superiores a 500.000 pesos, cuando ya 500.000 pesos es un valor que en muchos casos no alcanza. Entonces, esto es gravísimo.
Seguimos saludando a personas que nos están acompañando desde Curicó, Antofagasta, Combarbalá, Coquimbo, ¿no? Muchos saludos a todas las personas que nos están acompañando. Vamos a ver ahora, Reca, porque vemos un panorama desolador, pero el gran problema, como tú ya nos anticipabas, es que las pensiones nuevas, las personas que se están pensionando recientemente, están teniendo pensiones más bajas que las personas que se pensionaron hace 5 años y 8 años, que son parte de estos cuadros. ¿Qué pasó con las nuevas personas que se pensionaron el año 2019? Hablemos un poquito de esa información que trae el estudio. Sí, en ese sentido tampoco tenemos datos que sean más alentadores. O sea, acá estamos viendo que a pesar del paso del tiempo que pudieron tener las personas que hoy día ya se están jubilando, que nos permite analizar a quienes ya llevan una carrera completa, ¿verdad? Que toda su vida cotizó en la AFP, pero a pesar de todo aquello, hoy no estamos teniendo resultados positivos para las nuevas personas pensionadas. Y hay un cuadro del estudio que permite ver eso con bastante claridad, ya que este cuadro que está acá, que corresponde al total de personas pensionadas en el año 2019, en pensiones autofinanciadas. En este caso, estamos hablando de 127.305 personas que recibieron su pensión de vejez por primera vez en el 2019 como pensión autofinanciada, y la mitad de estas personas recibió menos de 48.977 pesos, ¿ya? O sea, ese resultado es mucho más rudo y mucho más potente, ¿verdad?, que el que habíamos estado analizando anteriormente. De hecho, También da Reca, cuenta... disculpa, un periodista de Ecuador nos preguntaba si nos habíamos equivocado en este cuadro, si no era 148.000. Ah, ese corresponde al promedio, ¿ya? Ese es el promedio, pero claro, a veces no ocurre que estos datos suenan bastante inverosímiles. O sea, para quienes viven esta realidad cotidianamente en nuestro país, obviamente esto es un martirio, es algo muy complejo, y quienes todavía no han jubilado es quienes también son bastante escépticas y escépticos a esta realidad. Pero probablemente la realidad de los hogares poco a poco va a ir presionando para que se haga cada vez más visible esta situación de insuficiencia de ingresos, debido a que comprenderán los amigos de Ecuador y los amigos de Chile, ¿verdad? Que con este monto, para la mitad de las personas que se jubilaron en el 2019, es imposible vivir. O sea, así de crudo suena, pero así de real es también al mismo tiempo. O sea, no podemos pensar que ese es un monto para enfrentar la vejez. Entonces, a partir de eso también tenemos que tomar una posición realista en términos de la pregunta que hacíamos para este Facebook Live, ¿verdad? Que era una pregunta respecto de si es viable el sistema de pensiones, o más bien dicho, si es viable el sistema de AFP, ¿ya? En concreto esa era la pregunta. No sé, Marco, ¿qué opinas tú a la luz de estos datos que hemos ido conversando y de algunos comentarios que también he visto que nos hacen llegar a través de Facebook? Sí, sí, bueno, seguimos saludando a personas de San Pedro de la Paz, de Valdivia, de la Nefta de Atacama, que nos acompañan. Y la gran pregunta es esta, o sea, una vez que vemos estos números, estos resultados, detrás de estos números hay personas de 75 años, de 80 años que dieron toda su vida, ¿no? Trabajaron toda su vida y están recibiendo este tipo de pensiones. En el caso de las mujeres, en este cuadro, es aún más grave, ¿no? La mitad de las Sí, mujeres que se aquí está. pensionaron el año pasado, ahí está, nos muestra Reca, están Sí, sacando menos de 25.000 pesos, 24.913, y suben solamente con los aportes del Estado. Entonces, ante la pregunta de si es viable o no este sistema, claramente nunca ha sido viable y en ningún país prácticamente se construyen pensiones con cuentas individuales, ¿no? Países capitalistas, países gobernados por coaliciones de derecha, de centro derecha, no tampoco impulsan sistemas que sustituyan el reparto y la seguridad social, ¿no? Los cambios demográficos afectan a cualquier sistema de pensiones. La gran diferencia es que un sistema colectivo
lo aborda de manera colectiva, como país. En cambio, en un sistema individual, las personas tienen que jubilarse a los 80 años, los 75 años, cotizar el doble. Por tanto, no es viable individualmente abordar el problema del envejecimiento, ¿no? Y acá la discusión de fondo justamente tiene que ser esta, pensar en un sistema distinto. Por eso es tan importante este proyecto de ley bastante tardío de parte de la clase política, donde algunos senadores ingresaron un proyecto para derogar el decreto ley 3500, que es el marco normativo que crea las AFP en el año 1980 y se comienza a implementar en 1981, y ha apoyado hoy día por cerca de 60 diputados y diputadas. Y hoy día también es importante referirse a eso, Reca, tenemos una discusión en curso que tiene que ver con un proyecto de ley, unas indicaciones que se están anunciando en Hacienda para retomar la discusión de impedir de que las personas se cambien de fondo, ¿no? Entonces es importante separar la discusión. Primero explicar por qué estamos hablando de fondos, o sea, por qué las personas tienen que elegir dónde invierten prácticamente. ¿Qué es eso, no? Eso existe en otras partes del mundo. Y en segundo lugar, si bien es algo que atenta contra la supuesta libertad, que finalmente la libertad, básicamente la libertad de dominar a otros en el modelo chileno, ¿no? Y en los sistemas capitalistas en general, ¿es esa la discusión de fondo? ¿No? ¿Esa discusión nos va a hacer que las pensiones promedio en Chile suban el doble y lleguemos a 450.000 pesos? ¿O es una discusión que es importante explicarla, pero no es el fondo del asunto? Claro, de manera muy concreta, esa no es la discusión de fondo. La discusión de fondo en gran medida en la que tiene que ver con pensar en un sistema de seguridad social. Todos estos temas que se van discutiendo hoy, como tú habías señalado, y como es bastante importante que también se comente, porque hay mucho de mito que rodea este debate. Y uno de esos mitos es que el sistema de AFP chileno ha sido un sistema muy codiciado en el resto del mundo y que ha sido instalado en una gran cantidad de países, cosa que no es del todo verdad. Y que las propias cifras, ya sea incluso del Banco Mundial, demuestran que la mayoría de los países, el 95% de los países del mundo, tiene un sistema que se basa en esquemas públicos contributivos de reparto. Y claro, hay países que tienen algún componente privado que es complementario, pero que en la mayoría de los casos es minoritario que el componente público. En cambio, en Chile, hoy lo que se está proponiendo y parte de las discusiones que se han venido dando desde la propuesta de reforma que está impulsando Sebastián Piñera, es cómo incrementar la cantidad de cotización que va a las cuentas individuales y específicamente eso puede significar que no sean las AFP las que administren ese incremento, pero que ese incremento siga siendo administrado en forma de cuentas individuales. Y eso también es una estrategia que en gran medida no logra dar los resultados de suficiencia que podríamos esperar de un sistema de beneficio definido. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo llegamos a un sistema de beneficio definido? Es decir, un sistema donde realmente exista una garantía del monto de pensión de jubilación, que es lo que hoy no existe. En lugar de garantía, las personas podrían estar pensando en jubilarse ahora, si es que están en una edad cercana a la jubilación, puede que vayan este mes a hacer las consultas correspondientes y puede que el próximo mes el monto de pensión que vayan a recibir bajo el sistema de AFP ya haya variado. Porque todo eso está dependiendo de los mercados de inversiones, no depende directamente de una garantía establecida, que es lo que sí se hace en los sistemas solidarios de beneficio definido y que son de carácter público. Entonces avanzar en esa discusión tampoco es algo que no se haya hecho, o sea, la experiencia comparada, como comentábamos recién, ¿verdad? Según el estudio que publicó la OIT, demuestra que hay formas de avanzar a sistemas públicos, de desprivatizar los sistemas previsionales y sobre todo hacer algo que nosotros también hemos planteado de manera insistente, que es colocar los fines sociales sobre la mesa, es decir, en este caso, ¿cuál es el fin que pretendemos con un sistema de seguridad social? Que las pensiones mejoren, ¿verdad? Que permitan por lo menos
un pasar digno en la vejez, pero que al mismo tiempo también se logre integrar este sistema con un sistema de salud que sea del todo eficiente y que también tenga la mayor cantidad de niveles de salud que, a nivel colectivo, es decir, que esté bajo un control de la comunidad también, un sistema que esté integrado con las demás ramas de la seguridad social, salud, prevención de accidentes o todo lo que tiene que ver también con, este caso, atenciones médicas o maternidad, etcétera. O sea, son 9 ramas al menos de la seguridad social que la propia OIT plantea y que es necesario pensarlas dentro de un sistema de seguridad social. Y en este caso ya podemos partir pensando, debido a que también existe una propuesta, un esquema previsional que sea alternativo a las cuentas individuales que administran la AFP. Y por eso también veía en los comentarios que nos preguntaban cómo acceder a los datos que estábamos mostrando del estudio. Eso es fundamental, compartir la información, tener una opinión al respecto, tomar también posiciones respecto de este debate, y para eso invitamos a que descarguen este estudio y las presentaciones que hemos ido haciendo de nuestra página web, fundacionsol.cl. Además de seguir nuestras redes sociales, donde constantemente estamos publicando también esta información. Reca, para ir cerrando, ¿no? En los últimos minutos, expliquemos un poquito esto que pasó hoy día con los multifondos. Expliquemos bien brevemente qué son los multifondos, ¿no? Sabemos que nacen en el año 2002 en el gobierno de Ricardo Lagos. Y por qué es importante estar informados de esto que se está impidiendo realizar con la propuesta de Piñera actualmente, y por qué es un tema que, si bien es importante seguirlo y oponerse quizás a lo que se está haciendo, no es el tema de fondo. Claro, es bueno plantearlo así, ¿verdad? Como que en realidad el tema de fondo es otro y no el de los multifondos, porque en gran medida tenemos que tener en cuenta de que si bien se han realizado una serie de reformas desde que se promulgó el decreto de ley 3500, ¿verdad? Y varias de estas reformas también han pasado por distintos tipos de gobiernos y han estado orientadas a cómo este sistema convive mejor con el entorno y cómo va teniendo ciertas garantías para poder desarrollar inversiones bajo estrategias que en cierta medida les da la panorámica que tiene la AFP, que es una panorámica bastante amplia de todas las empresas donde invierten. Entonces eso también genera una serie de condiciones que se han venido implementando a través de reformas y que, si bien para muchas personas son esas reformas las responsables, ¿verdad?, de los resultados del sistema hoy día, también se puede hacer la lectura inversa, que es la lectura de que si no fuese por esas reformas, probablemente hoy día la operación de la AFP sería mucho más compleja, dado que la mayoría de los cambios que se han hecho han estado orientadas a que puedan incrementar los resultados que obtienen. Entonces, eso muestra la propia contradicción de las AFP, dado que no son empresas que sean sin fines de lucro, son empresas con fines de lucro, pero dado sobre todo de que no son instituciones de seguridad social, no piensan en una estructura basada en esa lógica. Por lo tanto, generalmente se van a ir adecuando más a las lógicas del mercado y de las estrategias de inversión. En países donde hay sistemas de reparto, donde las pensiones se financian con las contribuciones de los empleadores, de los trabajadores y las trabajadoras, más contribuciones del Estado, también existen fondos que se invierten, que son fondos colectivos, que muchas veces se conocen técnicamente como fondos de reservas de pensiones, y esos fondos también se capitalizan. Entonces, ahí en gran medida lo que vemos es que la capitalización forma parte, no como una estructura individual, ¿verdad?, pero forma parte dentro de otros sistemas, pero el centro de esos sistemas es de tipo público. En Chile el centro del sistema es del tipo de AFP, y si seguimos buscando cómo surfear la ola con los cambios de fondo, vamos a ir viendo que a medida que pasa el tiempo, estas olas en realidad van a ir siendo cada vez más pequeñas, porque las rentabilidades históricas ya no se están alcanzando. Si nosotros hacemos una mirada de cómo se han venido comportando las rentabilidades, ahí también podríamos
podría compartirles una lámina que en el fondo nos muestra eso, y que en gran medida lo que nos señala es que ya no vamos a volver a tener las rentabilidades que veníamos teniendo en las primeras décadas del sistema, ¿ya? Como se ve en esta lámina, que en cierta forma esta tendencia también nos va demostrando que cada vez el empuje que se nos ha dicho, ¿verdad?, que hace la rentabilidad al monto de nuestra pensión, va a ser más insuficiente. Entonces, por eso medidas que incluso están en la línea de proponer incrementar la cotización en cuentas individuales son medidas que no van a lograr resolver el problema de los bajos montos de pensiones. En ese sentido, y yendo ahora al tema específico, ¿verdad?, de esto que se está discutiendo, en gran medida es una discusión que podría generar el hecho de que para que una persona se cambie del fondo A al fondo E, va a tener que esperar 30 días, pero primero 30 días al haberse cambiado del A al B, porque no va a poder saltar inmediatamente al fondo E. Entonces van a pasar 30 días y luego de que se haya cambiado del A al B va a tener que esperar los 30 días más para hacer efectivo un cambio al fondo C, porque solo se va a poder mover entre fondos contiguos, luego 30 días más para cambiarse al fondo D, y luego 30 días más para cambiarse al fondo E, es decir, alrededor de 120 días, ¿verdad?, para poder hacer efectivo un cambio desde los extremos, del fondo más riesgoso al fondo menos riesgoso. Entonces, ahí, como tú bien señalabas, lo que se nos ha dicho es que se está poniendo en juego nuestra libertad, pero la libertad que podríamos entender en materia previsional se ha vulnerado desde mucho antes, casi ya 40 años, y sobre todo cuando no se dio la opción real de optar por un sistema u otro, sino que en muchos casos se produjo una obligación de parte de empleadores a grupos de trabajadores para que se cambiaran a las AFP, además de la dictadura que imperaba en ese momento. Pero por otro lado, tampoco existe, luego del paso de las décadas, una opción de un sistema contributivo público. Muchas veces se habla de que hoy hay un sistema mixto, cosa que tampoco es real en el caso chileno. Eso lo podríamos analizar otro día en específico, pero hoy lo que es importante entender es que estamos ante un sistema de cuentas individuales que no deja espacio real para un sistema contributivo público. Y la propuesta del gobierno, que considera destinar un porcentaje de la cotización del 3%, ¿verdad?, a un esquema solidario, viene a construir un sistema que sería un mini sistema mixto. Ni siquiera podemos hablar ahí de un sistema mixto como opera en el resto de los países, en donde el componente mayoritario, más del 60% por lo general, va a corresponder al componente público. Bueno, hay varias preguntas que nos hacen llegar quienes nos acompañan en esta transmisión. Sin duda vamos a hacer muchos programas más explicativos, pedagógicos, para poder ir resolviendo en detalle muchas de ellas. Solamente refiriendo en términos bien generales, si se fijan las rentabilidades de la década de los 80 y los 90 se explica principalmente porque el mercado de capitales en Chile se estaba recién iniciando, se estaba fortaleciendo, ¿no? Y el sistema capitalista en su conjunto a nivel mundial también estaba en un periodo distinto al actual. Las tasas de rentabilidad que se proyectan en el mundo para las próximas décadas, con suerte, van a estar entre un 3 y un 4%. Por tanto, estas bajas rentabilidades, que era supuestamente el activo de las AFP, también va a ir desapareciendo, ¿no? También vamos a explicar en otros programas, porque requiere harto tiempo, cómo funcionan los sistemas de reparto. Hay distintos sistemas de reparto, y referirnos brevemente a lo que se ha discutido hoy día. Si hacemos una analogía, finalmente el gobierno no nos está permitiendo con este proyecto de ley, si es que se llegara a aprobar, de que las personas que tienen su dinero en el fondo A, en el fondo E, se pudieran refugiar rápidamente en el fondo menos riesgoso, en el E, si es que tenemos una crisis profunda como la que estamos viviendo. Pero no hay que confundirse. Eso podría ayudar a que finalmente la pensión de esa persona, si hizo buenos cambios en toda su vida, en vez de 200 lucas o de 150 lucas, fuese 180 lucas, ¿no? Porque pudo surfear y pudo especular con los fondos, pudo ver recomendaciones, pudo seguir los mercados financieros, lo cual no tiene nada que ver con la seguridad social, pero no resuelve el problema de fondo, ¿no? No tenemos que confundirnos.
No puede ser que estemos discutiendo entre el negocio de la AFP y el negocio de quienes nos recomiendan cambiarnos a X fondos al otro. Eso no es seguridad social, ¿no? El tema de fondo es que democráticamente tenemos que construir por primera vez en más de 40 años un sistema de pensiones como lo han construido otros países. Tenemos el derecho, como ciudadanos y ciudadanas, a tener esa discusión de fondo, ¿no? Con esto vamos cerrando la transmisión de hoy día, ¿no? Agradecerle a Reca por toda la explicación, también por mostrando los cuadritos que a veces ayudan a poder tener una lectura más precisa de la información, ir compartiendo con quienes nos han acompañado todos estos datos, estos gráficos, cuadros, etc. Anunciar que en los próximos días vamos a sacar un nuevo estudio, vamos a sacar varios estudios en realidad, pero uno de ellos vinculado con el tema tiene que ver con el sistema de las Fuerzas Armadas y de orden, que muchas personas también lo han preguntado ahora en los comentarios. Bueno, vamos a tener probablemente la próxima semana una instancia igual a esta, donde vamos a explicar en detalle cómo funciona el sistema de las Fuerzas Armadas y cuáles son las pensiones pagadas. Así que, Reca, para que puedas cerrar y puedas despedirte en estos minutitos. Sí, muchas gracias también a quienes estuvieron acompañándonos en esta conversación, más de 100 personas en esta primera sesión de Facebook Live que hacemos como Fundación Sol. También dejar el llamado y sobre todo las ganas de poder ir mirando con atención lo que está ocurriendo en este contexto. Es bastante difícil la situación en la que nos encontramos, pero tenemos que tratar de buscar esas fuerzas colectivas entre estos apoyos, por ejemplo, entre este sentir colectivo para poder ir analizando cada día estas situaciones a las que nos enfrentamos, como lo que hemos visto hoy en relación a pensiones, pero sabemos que hay una serie de otras dimensiones que cotidianamente se están viendo tensadas al máximo. Y es por eso que también este tipo de conversaciones buscan que vayamos pensando en la acción, en una acción colectiva, en una acción con objetivos y que al mismo tiempo, en este caso con la propuesta de la coordinadora Nómada FP, también tiene una idea alternativa. Es decir, ese quizás es el mensaje positivo luego de una serie de datos que, como conversábamos, nos dejan un sabor bastante amargo, pero al mismo tiempo ese desafío de pensar de que así como se instaló este sistema de AFP a sangre y fuego, de una manera colectiva y mucho más organizada se puede sustituir y se puede instalar una alternativa que garantice pensiones suficientes. Entonces, ese como mensaje de cierre. Y gracias, Marco, también por estar acá en la conversación, orientando y compartiendo también los saludos que nos llegan de distintas partes. Sí, pues así es, ¿no? Los datos son muy duros, pero esto también permite, con diagnósticos certeros, con reflexiones profundas y visualizando de que, a pesar de la distancia física, estamos conectados en estos momentos, hay intereses comunes, hay un interés por cambiar este sistema. Eso también nos da energía para ver que, así como otros países han hecho estos cambios, en Chile también se puede hacer, ¿no? Pero es importante trabajar en los distintos espacios donde nos movemos, nuestras familias, los hogares, el barrio, las juntas de vecinos, los lugares de trabajo, las escuelas, donde sea. Terminamos de saludar a la coordinadora Nómada FP de Puente Alto, que nos manda saludos. Desde Temuco también nos mandan saludos. Y un abrazo muy grande a todos y a todas quienes nos han acompañado. Son días muy difíciles. Y esperamos haberlos acompañado en la hora del té, del tecito. Hay muchas familias que lo están pasando muy mal. Y apoyar a todas las ollas comunes y todas las instancias populares que en estos momentos están creciendo lamentablemente, y hay mucha necesidad, hambre, y lo fundamental no está llegando a la mesa de los hogares populares en Chile. Un abrazo, Reca, un abrazo a todas las personas que nos acompañan y nos vemos en los próximos días en otras instancias de transmisión. Chao, chao. Chao.